Bendito sea el nombre de Jesús. Y en esta tarde hermosa que el Señor nos ha regalado, hay un texto de la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con todos. Y está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Voy a pedirles que se pongan un momento en pie, por favor, para escuchar con atención y con reverencia la lectura de la palabra de Dios. 1 Corintios 15, 58. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos míos amados, dile que está a tu lado, hermano mío amado o hermana, estad firmes y constantes. Estad firmes. Be strong. And what else? And unmovable. Yeah, right. I'm learning a new word today. Unmovable. Yes? More or less. Como diciéndome, siga para adelante, pastor, no se detenga ahí. Qué cómica. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto es palabra de Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por la comunión. Ahora estamos listos para escucharte, Señor. Habla a tu pueblo, Jesús, en esta tarde. Úsame como instrumento, porque solo soy eso, una vasija, un instrumento. Que a través de mí corra tu gracia, corra tu poder, una palabra de vida y de poder para tu pueblo en esta hora, Dios. Palabra que nos levante, que nos conforte, que nos anime. Palabra buena, Señor, para nuestra edificación. Lo que sea mío, quítalo y ponlo tuyo, Señor. Porque eso es lo que necesitamos en esta hora. Esperamos en ti porque tú eres un Dios bueno y un Dios grande. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y a su nombre, Dios les bendiga. Pueden sentarse. Hermanos y hermanas, tengo aquí en esta cajita un regalo precioso. ¿Cuál crees tú que pudiera ser ese regalo? ¿Cuál sería un regalo precioso o valioso para ti? Que quepa aquí en esta cajita, por cierto. ¿Un qué? ¿Un qué? Ah, un perrito, mija. Si tú supieras, un cachorro, sí, por eso un puppy. Si tú supieras lo que yo entendí. Es que en Cuba a los zapatos tenis le decimos, ¿cómo le decimos? Poppy. Exacto. Yo decía, mira, un tenis aquí. Está bien. Ok. El problema es que me lo dijo en inglés, por eso yo estaba perdido. Un lingote de oro. ¿Tú crees que a mí me da el sueldo para eso, mi hermano? Un lingote de oro. Oh, sea Dios, mi hermano. Tírese un poquito más para abajo, mi hermano. A ver, Virginia. Una Biblia. Wow. Una sandalia. ¿A usted le gusta andar en sandalias? Sí, yo me imagino. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué pudiera haber aquí? ¿Qué pudiera ser para usted un regalo precioso? Julio. ¿Un qué? Una tarjeta. Pues, ¿para qué la caja tan grande entonces, Julio? Una tarjeta de crédito de Walmart. ¿Verdad que ustedes tienen una clase de imaginación que vaya? Dime, Tere, a ver. Ah, claro, tiene que ser, Tere. ¿Qué va a pedir Tere si no es un libro de poemas?
Dios te bendiga, Tere. No, que va. Aquí hay un regalo. ¿No lo oyen? A ver, ¿qué más? ¿Qué sería para ti un regalo precioso? Un boleto de avión para Israel. ¡Wow! Oye, no, pero oye, pero si es por pedir, ustedes piden duro. ¡Wow! ¿Verdad? Soñar no cuesta nada tampoco, ¿verdad? Y para Dios todo es posible. ¿Algo más? ¿Qué sería un regalo precioso para usted? ¿Unos anillos? Se me puso colorada enseguida, no mi. Le voy a decir lo que tengo aquí. Este es mi regalo precioso para ustedes. Libertad. Libertad. Porque la libertad es un regalo invaluable que no tiene precio, mi hermano. No tiene comparación. Freedom. La libertad que solo Cristo nos puede dar. Pero la libertad que el ser humano, en sentido general, también necesita. Lo voy a dejar aquí como un recordatorio de este regalo precioso. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabes tú cuánto le ha costado a miles y millones de personas en este mundo ser libres? Libres de la opresión, libres de la miseria, libres de la violencia, libres de la represión, el autoritarismo, el caos, la guerra, la desesperanza que viven lamentablemente en sus pueblos o en sus naciones. ¿Sabes tú cuánto le ha costado al ser humano ser libre? Y libres también espiritualmente, libres de las cadenas que nos atan al pecado, a la maldad, al mismo Satanás. ¿Sabes tú, mi hermano? ¿Tienes idea de cuánto le ha costado a mucha gente ser libres y llegar hasta aquí? Por solo citar un ejemplo de los muchos que hay, si no estaríamos aquí hablando hasta mañana de eso. Las aguas del estrecho de la Florida están llenas de cuerpos de cubanos que han querido llegar a este país y ser libres. Y han muerto en ese intento. Y eso por no hablar de los que van ahora mismo por toda Centroamérica, pasando de país en país, siendo chantajeados, sufriendo violencia, muchas veces siendo secuestrados y hasta violados, metidos en las selvas donde muchos también han perdido la vida, todo por ser libres. O siendo víctimas de las guerrillas o de los grupos de narcotráfico. Usted ni yo tenemos idea de eso. O de la misma policía corrupta hasta más no poder. Sabemos tú y yo lo que a esas personas en verdad le ha costado llegar hasta aquí para ser libres. Déjame volver esto un poco más personal y preguntarte directamente. ¿Y a ti? ¿Cuánto te ha costado en tu vida llegar hasta aquí? A ti. ¿Cuánto te costó llegar a este momento en tu vida? ¿Cuánto te costó? Cuéntame de todo lo que has tenido que pasar por el camino de tu vida hasta llegar a este momento, o todo lo que has pasado a lo mejor hoy mismo para llegar hoy a este culto.
Mejor aún, háblame, mi hermano, mi hermana, de cuánto te costó a ti llegar a la vida cristiana. ¿Cuánto te costó, por ejemplo, llegar a Cristo, aceptarlo en tu corazón como Señor y Salvador? ¿Cuánto te costó convertirte en cristiano? ¿Cuánto te costó eso o no te costó nada? ¿Alguien me puede decir ahora públicamente, para así testificarlo delante de todos, si tuvo que pagar un precio en su vida por convertirse a Cristo, por llegar a ser cristiano? ¿Y cuál fue ese precio? ¿Alguien me puede decir? Pastor, yo por ser cristiano tuve que pagar tal precio. Hay muchas veces, para darles una idea, mucha gente dice, por yo convertirme en cristiano, mi familia me dio la espalda, por ejemplo. Y que tu familia, tu padre o tu madre o tus hermanos o la familia que tú tanto has querido te dé la espalda, no te quiera ni hablar, no te quiera ver ni en pintura, es un precio que hay que pagar. ¿Alguien me puede decir, yo tuve que pagar este precio, pastor, por ser cristiano, por convertirme en cristiano? ¿Alguien? ¿Alguien? Dime, Tere. Desprecio de parte de la gente. Ahí está. ¿Verdad? En nuestro país se estilaba mucho eso. Por tu ser cristiano, cuando ese era y todavía es un régimen marxista, leninista, ateo, que no cree en Dios, que le ponía el pie encima a los cristianos, sufrir desprecio. Déjeme decirle, quien estudiaba en Cuba no tenía derecho a estudiar ciertas carreras en la universidad. El acceso a esas carreras, por ejemplo, psicología, me acuerdo que era una de ellas. Ni derecho, exactamente. Estaba vedado, eras discriminado. Literalmente. Se burlaban de ti por ser cristiano. Había un precio que pagar. Sí, de hecho, leyes, exacto. ¿Qué más? A ver, alguien más que me puede decir, yo por ser cristiano, por convertirme en cristiano, tuve que pagar tal precio. Dígame, mi hermano Genio. ¿Cómo? ¿Qué pasa en los trabajos? Cuénteme. Te quieren arrinconar. Y te tienen envidia, ¿verdad? O te dan el peor trabajo. Precio que hay que pagar por ser cristiano. A ver, ¿qué más? ¿Alguien más que me pueda dar algún otro ejemplo? Yo tuve que pagar tal precio, ¿verdad? Me costó esto ser cristiano. ¿Alguien más? ¿Algún otro ejemplo? Ajá. Tu mamá te peleaba mucho porque practicaba otra religión antes de que ella se convirtiera a Cristo. Pues estamos hablando de Virginia, por supuesto, ¿no? Exactamente. Ahí los conflictos familiares, ¿verdad? Se burlan, exactamente. Esto es un precio que hay que pagar muchas veces por ser cristiano. La gente que se burla de ti, ¿verdad? Que te hace pasar pena, vergüenza delante de todo el mundo, delante de todos los demás, que quiere vivir riéndose de ti a costa tuya. Diana. ¿No importa? Ajá. Yo no usaba la saya que te me viera el corazón. Ok. Hay precio que hay que pagar. Muchos cristianos alrededor del mundo, por ser cristianos, están pagando hoy en día un precio de persecución. Hoy en el mundo en que vivimos, todavía hoy en el 2021, hay cristianos en el mundo pagando un alto precio por su fe. Cristianos que son asesinados por gente de otra religión, que vienen y los matan sin compasión. Todavía hoy
¿Sí o no? Díganme. Muchos misioneros que han muerto. Muchos misioneros que han muerto predicando la palabra en diferentes lugares. Dime, Salma. Amén. Tu papá venía de una familia islámica. Ay, mamá. Es decir, para ella solo hay mamá. Porque papá no existe porque para ellos ella no es familia. Por causa de su fe en Cristo. Qué cosa más terrible. ¿Se dan cuenta? Miren, tremendo ejemplo ese. Tu mamá puede ser cristiana, pero si tu papá es de otra religión, puede pasar eso y tienes que pagar un precio. ¿Tú has visto a tu papá algún día? Hace años que Salma no ve a su papá. Y tiene mucho que ver con ser cristiano, con pertenecer a una religión diferente a la de su papá. Mire qué precio está teniendo que pagar ella. ¿Se dan cuenta? Déjame decirte en esta tarde, a Pablo, que es el autor del texto bíblico que leímos al principio como base para esta predicación, le costó muchísimo convertirse en cristiano. ¿Sabía? Primero, le costó ser rechazado por su propio pueblo, por su propia gente. Los que hasta el día antes de su conversión a Cristo andaban con él persiguiendo a los cristianos. Pues esa misma gente se volvió contra él y ahora lo perseguían y no dejaron de hacerlo durante el resto de su vida y de su ministerio. Les digo más, hasta se pusieron una vez de acuerdo para atraparlo y darle muerte. Miren el precio que él está teniendo que pagar. Dice la palabra en Hechos capítulo 9, verso 25, que en la ciudad de Damasco guardaban las puertas de la ciudad de día y de noche esperando a Pablo para matarlo. Y Pablo tuvo que ser descolgado por las murallas de la ciudad en una cesta para poder escapar de ellos. Díganme, cristianos, ¿alguno de nosotros ha tenido que vivir una situación parecida? Hemos sufrido discriminación, hemos sido rechazados. A lo mejor alguien le ha emprendido contra nosotros, pero que haya gente en un lugar esperando por ti, todos confabulados para matarte. Wow. Estamos hablando de algo de palabras mayores. Eso lo tuvo que pasar Pablo desde el día que se convirtió a Cristo el Señor. Miren qué precio está pagando. Y no solo esto, a Pablo seguir a Cristo, ser cristiano, le costó en muchas ocasiones ser apaleado, ser encarcelado, ser azotado, ser apedreado, ser castigado, y no una, sino muchas veces. Escucha cómo él mismo lo dice en 2 de Corintios capítulo 11, versos 23 al 27. Él mismo lo cuenta. 2 de Corintios 11, 23 al 27. Me han encarcelado más veces que a ellos. He sido azotado más que ellos. Y muchas veces he estado en peligro de muerte. En 5 ocasiones los judíos me castigaron con los 39 azotes. ¿Alguien aquí ha recibido azotes? No sabes lo que es eso. Que alguien te haya dado, como decimos los cubanos, con un chucho en la espalda, no tiene nada que ver con los azotes de aquella época. ¿Alguien aquí vio la película La Pasión de Cristo? ¿Todos la vieron? ¿Recuerdan cuando estaban azotando a Jesús? ¿Lo recuerdan? A nosotros muchas veces nos parecía eso tan exagerado. ¿Sabe qué? No era exagerado. Así era. Así era. Los látigos no eran unas tiritas de cuero. Los látigos tenían metales, tenían puntas que cuando te daban, te tiraban la piel. Te desgarraban, exactamente.
Pablo dice, he sido castigado 5 ocasiones. Me castigaron los judíos con 39 azotes. 5 ocasiones. ¿Cómo tendría la espalda Pablo? 3 veces me apalearon palos. 1 me apedrearon. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba y a punto de ahogarme pasé una noche y un día en alta mar. Balsero Pablo, como los cubanos. He viajado mucho y me he visto en peligros de ríos, en peligros de ladrones y en peligros entre mis paisanos y entre los extranjeros. También me he visto en peligros en la ciudad, en el campo y en el mar, y en peligros entre falsos hermanos. Ups. He pasado trabajos y dificultades. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Muchas veces no he comido. He sufrido por el frío y por la falta de ropa. Esto y mucho más tuvo que pasar él por causa de su fe en Cristo el Señor. Él podía estar bien. Él era miembro del Sanedrín judío. Él podía haber llevado una vida cómoda. Él podía haber llevado una vida tranquila. Desde el día que se convirtió a Cristo, esto fue lo que él tuvo que pasar. ¿Quién dijo que la vida del cristiano es una vida cómoda y tranquila? ¿Quién dijo? Quienes digan eso están predicando un evangelio fácil, light. Porque esta es la verdad de la palabra de Dios. Siempre hubo y siempre habrá un precio, un costo por seguir a Cristo el Señor. Siempre. Aún nuestro Señor Jesucristo tuvo que pagar un precio y muy alto por nuestra salvación. Alabe lo que Él vive. Él también sufrió ser rechazado, como lo fue Pablo, y primero que él. Tuvo que padecer ser cuestionado, que le pusieran trampas, no ser recibido y hasta en muchas ocasiones ser expulsado de algunas ciudades. ¿Sabías eso? Que se complotaran también para matarlo, que uno de sus discípulos hasta lo traicionara y lo entregara en las manos de sus enemigos, y todos los demás lo negaran y salieran huyendo cuando lo tomaron preso. Tuvo que sufrir que levantaran falsos testigos contra él, que mintieron descaradamente. Tuvo que sufrir que lo condenaran, que lo azotaran, que lo maltrataran cruelmente, que lo clavaran a una cruz sin merecerlo. El precio que Jesús tuvo que pagar por nuestra salvación, mi hermano, mi hermana, fue alto. Muy alto. Lo pagó con su vida, su preciosa vida. ¿Cuántos alaban a Jesús en esta tarde? Si ellos tuvieron que pagar ese precio, ¿por qué vamos a pensar que a nosotros no nos va a costar nada seguir a Cristo? ¿Saben qué? Él nunca nos engañó. Él nunca nos dijo que ser cristianos, al ser cristianos, todo iba a marchar sobre ruedas, todo iba a ser un lecho de rosas. ¿Sabes qué? Sí, hay rosas, pero también hay espinas, y a veces bien largas, que se clavan bien profundas en el alma, en el cuerpo, en el corazón, y nos hieren y nos hacen daño. Algunas hasta son venenosas. Escucha lo que dijo Jesús en Mateo 16, 18. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y de los gentiles. Alábelo. Por tu fe tendrás que ir delante de gobernadores y de reyes para que des testimonio de Cristo el Señor delante de ellos. ¿Cuántos alaban su nombre?
Y más adelante en los versículos 21 y principios del 22, escucha lo que dice también. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Esto es palabra de Dios. ¿Quién dijo que a los cristianos no nos iban a aborrecer? ¿Quién dijo? Si Cristo lo dijo claramente. ¿Por qué los cristianos no hoy nos sorprendemos de que la gente del mundo la emprenda contra nosotros, nos critique, nos ataque en las redes sociales especialmente, nos aborrezcan, nos digan 20,000 cosas ustedes que son tan retrógrados y tan xenófobos y tan esto y tan lo otro y lo demás allá? ¿Por qué nos asombramos si Cristo lo dijo? Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Entiendes? Más claro ni el agua. Estos son los textos de los cuales algunos pastores y predicadores hoy en día no quieren ni hablar ni mencionar. Pero son textos que no los podemos tapar ni los podemos evitar, porque la palabra de Dios toda es buena y necesaria para nuestra edificación. ¿Alguien dice amén? Así que se dan cuenta, Jesús nunca nos mintió. Seguirle siempre tendrá un costo, un precio que pagar. Todo eso nos puede pasar. Todo eso tendríamos y tendremos que seguir viviendo tan solo por el hecho de ser cristianos, seguidores de un Cristo que no está muerto sino está vivo. Alábelo. Pero ¿sabe qué? Cristo ha prometido que va a estar siempre con nosotros y que nunca nos va a soltar de su mano. Alábelo. Cristo nos ha prometido que aunque tengamos que pasar por aguas profundas, como dice Isaías capítulo 43 verso 2, Él va a estar con nosotros. Él nos ha prometido que cuando tengamos que pasar por ríos de dificultades, esos ríos no nos van a ahogar. Alabe lo que Él vive. Y cuando tengamos que pasar por el fuego de la prueba, ese fuego no nos va a quemar, ni las llamas van a arder en nosotros. Gloria a Dios. Cristo ha prometido estar con nosotros y sostenernos y librarnos y guardarnos y sanarnos y acompañarnos y consolarnos y fortalecernos y bendecirnos y prosperarnos y defendernos y salvarnos. Pero sobre todo nos ha prometido darnos la victoria en medio de todo. Alabe lo que Él vive. Ahí está la gran diferencia, mi hermano. Los que no tienen a Cristo no tienen nada de eso. Porque sin Cristo no hay esperanza de nada. ¿De quién te vas a agarrar si el único que te puede ayudar es Cristo el Señor? Alábelo. Los que no tienen a Cristo no tienen nada de eso. Y si lo tienen, es por su gran amor y por su gran misericordia. Porque así de bueno es Cristo. ¿Cuántos le alaban? Nosotros tenemos todo eso y más siempre, permanentemente, de día y de noche, de madrugada, donde quiera que estemos y en cualquier circunstancia en que nosotros nos encontremos, Cristo va a estar con nosotros. Alábelo. Quizás una mejor pregunta en este punto sería: ¿qué te está costando a ti seguir a Cristo ahora mismo? ¿Qué te está costando a ti seguir a Cristo ahora mismo? ¿Cuál es el precio que tú estás teniendo que pagar por ser cristiano? ¿Qué es aquello que has tenido que poner a un lado quizás, o de plano dejarlo atrás y dejar de darle prioridad en tu vida por estar aquí, por ejemplo, o estar en los caminos de Dios? ¿Qué precio estás teniendo que pagar? A Cristo le costó su vida salvarnos. Ahora nos toca a nosotros. ¿Entendiste?
que a Cristo le costó su vida. Ahora nos toca a nosotros que nos cueste algo. Pero ¿sabes qué? Lo que haya sido o lo que sea que nos esté costando ahora mismo seguir a Cristo, bien ha valido la pena hacerlo y seguirlo haciendo. Amén. Bien ha valido la pena. Dile al que está a tu lado, ha valido la pena seguir a Cristo. Ha valido la pena seguir a Cristo. Ha valido la pena ser cristiano. Porque solo con Cristo es que nosotros hemos sido verdaderamente libres. Solo con Cristo nosotros hemos conocido lo que es el verdadero amor. Solo con Cristo es que sabemos cómo es su gracia y su poder que actúan en nosotros. Solo con Cristo. Solo con Cristo hemos sido transformados. Hemos sido hechos nuevas criaturas de la cabeza a los pies. Solo Cristo puede hacer eso. Alabe lo que Él vive. Bien ha valido la pena conocer a Cristo y estarle siguiendo y sirviendo. ¡Ay, alábelo! Sí, quizás para algunos de nosotros o todos nosotros ha sido difícil llegar hasta aquí. Quizás solo tú y Dios saben todo lo que han tenido que pasar. Pero ahora déjame decirte esto de parte de Dios. Aquí lo difícil no es llegar, sino mantenerse. ¿Escuchaste? Si te ha costado trabajo llegar hasta aquí, escúchame lo que te digo hoy. Aquí lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Así dice un viejo dicho o un viejo refrán popular, ¿no es verdad? ¿Cuántos han oído eso en su vida? ¿Cuántos han oído ese refrán? Aquí lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Por ejemplo, lo difícil para dos personas que se aman no es vencer todos los obstáculos y los tropiezos que se les puedan presentar en el camino hasta lograr por fin hacer su vida juntos en santo matrimonio delante de Dios. Eso no es lo difícil. Eso no es lo difícil. Aunque a algunos le cuesta más que a otros. Lo verdaderamente difícil y lo verdaderamente retador está en mantener viva la llama de ese amor en los años siguientes. ¡Ja! Y especialmente cuando llegan las pruebas, cuando llega el cansancio, cuando llega la rutina, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? ¿No es verdad que eso es lo más difícil? Llegar hasta el casamiento puede que le haya costado a gente. Pero llegaron, se casaron. Pero el reto está en mantener viva esa llama. Eso es lo difícil. Y esa es la trampa en la que muchos hay. ¿Por qué ustedes creen que en el mundo en que nosotros vivimos hoy hay tantos divorcios? ¿Se da cuenta? Porque no se cuida el amor, que es el que mantiene unido a una pareja. Como ya me casé, lo doy por hecho, lo doy por seguro y no lo cuido como tengo que hacer. Y por eso se muere, se apaga. Así que lo difícil no es llegar al matrimonio, lo difícil viene después. De igual manera, lo difícil para alguien que tiene un negocio, por ejemplo, no está en luchar y luchar hasta alcanzar éxito en lo que ha emprendido, que ya de por sí seguramente va a ser bien duro y bien difícil. No está en ser exitoso un día o un año, sino siempre. Ser exitoso un día no es cualquiera. Ser exitoso siempre, no cualquiera. Hay cantantes, por ejemplo, que han tenido éxito solo con una canción. ¿Sabían eso? Una canción. Fuera de eso, nunca más volvieron a tener éxito. Son estrellas fugaces. Brillaron, estuvieron en las listas de éxito, nunca más volvieron después a brillar. Nunca más.
Pero hay otros que tuvieron éxito por años y años. Eso no todo el mundo puede hacer. No todo el mundo puede lograrlo. Mi hermano, mi hermana, en la vida cristiana, lo realmente difícil no es abrirle nuestro corazón a Cristo y recibirlo como Señor y Salvador. Eso ya hemos visto y está comprobado que cualquiera puede hacerlo. Lo he dicho muchas veces y lo repito hoy. Muchas veces hemos tenido personas aquí que han pasado, han dicho, sí, yo recibo a Cristo en mi corazón, hemos orado, han derramado hasta lágrimas aquí en el altar. Eso cualquiera lo puede hacer. Pero eso no es lo difícil. Lo difícil, el verdadero reto está en, a partir de ese momento, permanecer en Cristo. Luchar por crecer y madurar en el Señor espiritualmente. Algunos incluso no lo logran nunca. Lo difícil está en mantenerse fiel a Dios todos los días. No por temporadas, no por épocas, no por un tiempo, sino mantenerse sirviendo y siguiendo a Cristo siempre. Sobre todo cuando ves que otros no lo hacen y tú dices, ¿y por qué yo tengo que seguirlo haciendo? Cuando Cristo no se cansa de servirnos y de bendecirnos, aun cuando muchas veces nosotros no lo somos fieles. Lo difícil también es mantenerse obedeciendo la palabra de Dios en todo, todos los días, sin fallar, viviendo en santidad, alejados del pecado, cuando hay tantas cosas a nuestro alrededor que nos invitan, que nos tientan, que Satanás usa para provocarnos, porque sabe lo que a nuestra carne le gusta. Que a lo mejor por ahí somos débiles. Lo difícil no es ser cristiano como tal, sino pasar por la cruz como Cristo la pasó por amor a nosotros, y que seamos allí clavados con Él, que sea clavado nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestro egoísmo, nuestra carnalidad malsana. Todos esos pecados que muchas veces tenemos, que necesitan ser clavados en la cruz para que allí mueran y podamos resucitar a una nueva vida en Él, no seguirlos arrastrando. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Saben que hay cristianos que solo contemplan a Jesús extasiados desde fuera, pero nunca han conocido los clavos? Te lo repito. Hay cristianos que contemplan a Jesús extasiados desde fuera, pero nunca han pasado por los clavos. Lo importante, lo difícil no es ni siquiera que tú y yo hayamos llegado hoy aquí, a este lugar. Y puede que ciertamente a algunos les haya costado más trabajo que a otros. Lo difícil no está en eso. Lo difícil está en mantenernos asistiendo, siendo fieles a Dios cada domingo, sin excusa ni pretexto, sin permitir que otra cosa vaya delante de Cristo. Alábelo. Es ahí donde yo encuentro que de verdad está el reto para cada uno de nosotros. Cada día más. Porque muchos son los que decimos muchas veces amén, pero pocos después son los que van y lo hacen. Yo doy gracias a Dios por todo lo que los de ustedes que lo han hecho hasta hoy y lo siguen haciendo. Amén. Tampoco es nada difícil orar 5 minutos cada día o cada mañana. Eso lo hace cualquiera. Lo difícil está en permanecer orando toda la noche o todo el día, como hacía Jesús, especialmente cuando estamos cansados o cuando tenemos sueño.
eso y mucho más nos dio buen ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Ni es difícil tampoco servir a otros. Cualquiera sirve a cualquiera. Lo difícil está en servir a nuestros enemigos, a quienes nos odian, a los que nos han querido y nos quieren seguir haciendo daño, por delante con una sonrisa y por detrás con el puñal en la mano para clavarlo en la espalda cuando tengan oportunidad. Difícil de verdad servir a esos. Ese sí es el verdadero reto. Y hacerlo por amor, como Cristo, con una sonrisa en los labios, aún más. Créanme que no son muchos los cristianos que llegan a ese nivel. Lo difícil también para una iglesia no es meramente ser, existir, tener un nombre, reunirse determinados días, etcétera. Lo verdaderamente difícil para una iglesia en medio de estos tiempos que estamos viviendo es mantenerse abierta y activa. No es solo abierta, sino activa, y que además, y ahora voy a añadir una tercera palabra que me la puso Dios en el corazón, que tenga éxito en su ministerio, en su labor en este mundo. Mire estas tres palabras que son claves: abierta, activa y de éxito. ¿Lo puede decir conmigo? Dilo conmigo: abierta, activa y de éxito. Ahí está lo difícil. Amén. Ahí está lo difícil. Y contagiar a todo el mundo de ánimo, de entusiasmo, de deseo de trabajar, de servir y de hacer lo que sea para honrar el nombre de Cristo y cumplir nuestro ministerio. Y para bien de la iglesia es doblemente difícil. Y aquí es donde Dios nos dice a través de este texto de 1 de Corintios 15:58 que leímos al principio: hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Escuchaste eso, cristiano? Estad firmes. Dice lo que está a tu lado: estate firme, estate firme y sé constante. Estad firmes y constantes. En primer lugar, cuando Pablo nos está diciendo esto, no lo está diciendo por gusto. Se lo está diciendo en primer lugar a cristianos que están siendo atacados constantemente por las corrientes de este mundo, que niegan nuestra fe y que la tratan de echar por tierra. Tal como tú y yo también tenemos que vivirlo hoy. Así era en la antigüedad también. En el mundo de los corintios, que es a quien Pablo le dirige esta carta, sucedía eso. En ese mundo, en esa sociedad donde ellos habitaban, habían tantas religiones y tantas corrientes de pensamiento. Todo el mundo negando la fe en Cristo. Todo el mundo queriendo que tú claudiques. Todo el mundo queriendo que tú te vayas con ellos. Como hoy, igualito. No hay diferencia. Pablo le está escribiendo a estos cristianos en un mundo lleno de falsos conceptos, de falsas doctrinas, de falsos maestros, dominados por el pecado, por la carne, por el mismo Satanás, que trabaja para arrastrarnos y apartarnos de la fuente de vida y sobre todo de salvación, que es Cristo el Señor. No ser arrastrados, no ceder ante la tentación y el pecado, para mantenernos firmes en lo que creemos, especialmente cuando las cosas no son o no se dan como nosotros creemos o como nosotros queremos. Puede que se vuelva difícil, pero créame, eso no es imposible. Mantenerse firme en Cristo puede que sea difícil, pero no es imposible. Alabe lo que Él vive. Por eso Pablo le dice a los corintios, les exhorta diciéndoles: estad firmes. Tienen que vivir todo esto, no importa. Manténganse firmes.
y sean constantes. Recibe esta palabra hoy de parte de Dios, mi hermano, mi hermana. Estad firmes y constantes. ¿Saben ustedes cuántas veces en el Nuevo Testamento se nos exhorta a estar, a permanecer firmes en Cristo? Muchas. Más de 10. Por ejemplo, no solo a los corintios, sino también a los filipenses. Pablo les dice exactamente lo mismo en Filipenses capítulo 4, versículo 1. Y lo leo en la Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Exactamente lo mismo, manténganse. Lo mismo que le dice a los corintios, se lo dice a los filipenses. Manténganse firmes en el Señor. ¿Se dan cuenta? Es Dios mismo una y otra vez exhortándonos, llamándonos, pidiéndonos que nos mantengamos firmes en lo que hemos creído. ¡Alábelo! Que nos mantengamos firmes en su palabra, en la vida cristiana, en sus caminos. ¿Sabe que cuando algo se repite una y otra vez en la Biblia es porque es realmente importante? No para Dios, sino para nosotros. Para nosotros. Estar o permanecer firmes significa mantenerse amando a Cristo, siendo fieles a Él, trabajando por su causa, sirviendo a los demás siempre. Dígalo conmigo, siempre. Permanentemente, no intermitentemente. Unas veces sí y otras veces no. Unas veces soy fiel y otras no. Unas veces vengo al culto y otras no. Unas veces pueden contar conmigo y otras no. ¡No! ¡Siempre! Alábelo. Siempre. Puedo pasar por pruebas, puedo pasar por enfermedades, por situaciones difíciles en mi trabajo, con mis hijos, en mi familia, en mi matrimonio. Puedo estar viviendo un periodo de tristeza y de dolor, como le ha pasado a mucha gente hoy en día, por la pérdida de un ser querido o cualquier otra cosa. Pero a pesar de eso, yo me mantengo firme en Cristo y no dejo que nadie me mueva. ¿Cómo es? Unmovable, immovable. Okay. Ahora mejor todavía. No permito que nadie me mueva de ahí. No dejo que ninguna circunstancia, no dejo que ninguna prueba, no dejo que ningún problema me mueva de mi fe. Me mantengo firme en el Señor, creyendo en Dios, creyéndole a Dios, confiando en Él, viniendo a los cultos, adorando su nombre, clamando a Él de noche y de día. Me mantengo, dígalo conmigo, me mantengo. Me mantengo firme en sus caminos, siendo fiel y constante a Él, día tras día, sin fallar. Amén. En verdad te mantienes así. Te mantienes sirviendo, trabajando, predicando, testificando, haciendo lo que haga falta en el reino de Cristo. Aquí en la iglesia te mantienes así. O fallas, te dejas arrastrar por las cosas o por la gente de este mundo, vas y vienes, eres inconstante como las lucecitas de Navidad, unas veces encendido y otras veces apagado. ¿Sabes qué? Dios no quiere que seas así. Dios no quiere que seas así. Él quiere que te mantengas fiel y que seas más constante. Alábelo. Te lo digo otra vez y cuantas veces haga falta. Dios quiere que te mantengas fiel y que seas más constante. ¿Por qué? Porque eso es lo único que va a permitir que tú te afirmes en Él. Que aunque vengan las pruebas no te arrastren, no te lleven, no te hundan en la desesperación. Es lo único
va a hacer que tú te quedes guardado ahí tranquilo, confiando en el Dios que tú has creído. Alábelo. El mantenerte firme en el Señor es lo único que va a permitir que sea así, que puedas crecer, que puedas madurar de una vez en el Señor, y sobre todo es lo único que va a permitir que lo que hagamos tenga éxito. Y traiga frutos. Este es un tema que Dios está poniendo mucho en mi vida en estos últimos tiempos. Frutos. Si hay una petición que yo le estoy haciendo al Señor es: yo quiero ser alguien de fruto. Yo quiero que mi vida y mi ministerio entre ustedes pueda rendir fruto. De nada vale que yo venga aquí y predique muy lindo, muy bien, como algunos dicen, si eso no tiene fruto. ¿Me entiendes? Pero lo único que va a permitir que tú y yo tengamos éxito y rindamos fruto si nos mantenemos fieles, si permanecemos firmes y constantes en el Señor. ¿Cuántos le alaban? Lo único. Dios quiere eso. Por eso Pablo le dice a los corintios: estad firmes y constantes. O sea, cristianos, manténganse fieles al Señor y sean constantes en Él. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que el trabajo que ustedes hacen para Cristo no sea en vano. O sea, hermanos y hermanas, nuestra fidelidad a Dios, nuestra permanencia, nuestra constancia en el Señor son los que traen, son los que producen el fruto que todos necesitamos para nuestras vidas, para nuestras familias y también para nuestra iglesia. Y por tanto, que todo lo que hagamos no sea inútil. Escúchame. No es en vano, no es inútil ser fiel a Cristo cuando otros no lo son. Alábelo. No es en vano ni es inútil seguir clamando a Dios. Escúchame, Leslie. No es en vano ni es inútil seguir clamando a Dios. Aunque todo a nuestro alrededor aparente que no vale la pena, no es en vano ni es inútil clamar por sanidad una y otra vez. Porque aunque de momento no veas nada, en algún momento vas a ver la mano de Dios. Sí, yo lo creo. ¿No lo has visto tú? No es en vano ni es inútil ser fiel a Dios, clamar a Él de noche y de día. Puede que la respuesta no llegue rápido, pero va a llegar. Créeme, va a llegar. En el tiempo de Dios, justo, preciso, adecuado, Dios se va a manifestar. ¿Cuántos lo creen? No es en vano ni es inútil que nosotros prediquemos la palabra, que invitemos a otros, que les insistamos y hagamos todo lo posible porque se encuentren cara a cara con Cristo, aun cuando parezca que no tienen ningún interés en Él. ¿Me está escuchando? No es inútil hacer eso, ni es en vano. La Biblia dice, la Biblia promete, Dios promete que el mantenernos firmes y fieles a pesar de nunca será en vano. ¿Cuántos alaban al Señor? Y yo siento que eso es lo que Cristo nos está pidiendo a todos nosotros, no solo como personas, sino también como iglesia. Permanezcan firmes y sean constantes. Así que si en verdad nosotros queremos reactivarnos y echar a andar, movernos hacia adelante por y en el Espíritu, como hemos venido diciendo en estas últimas semanas, tenemos que saber, tenemos que estar conscientes que eso tiene un costo, que eso tiene un precio y hay que estar dispuestos a pagarlo, sea cual sea. Quizás ese precio sea en oración, en ayuno, en vigilia, en trabajo, en sacrificio,
ofrendas, en tiempo dedicado a Dios, al servicio de Dios y de nuestro prójimo, en renunciar a cosas que nos separan de sus planes y de sus propósitos, o al menos no darle prioridad en nuestras vidas. A lo mejor el precio que hay que pagar es el de negarnos a nosotros mismos, a nuestros gustos y a nuestros deseos personales, para vivir para Cristo el Señor. Lo que sea, hay que estar dispuestos a pagar el precio. ¿Estamos en verdad dispuestos a hacerlo? ¿Estamos en verdad dispuestos a hacerlo? ¿Qué estás dispuesto tú a hacer por bendecir tu vida, por bendecir tu casa, por bendecir a tu familia, por bendecir a tu iglesia, por bendecir a este mundo? ¿Qué estás tú dispuesto a hacer? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Y si no lo estamos, lo estaremos al menos en un futuro cercano, porque bien vale la pena hacerlo. La gloria que viene detrás es mayor que la que hemos vivido. Alábelo. ¿Me entendió? La gloria que viene detrás es mayor que la que hemos vivido. Cristo pagó el precio por ti, por tu rescate, por tu salvación, por tu perdón, por tu liberación, por tu sanidad total. ¿Qué estás tú dispuesto a pagar por Él? Por proclamarlo aquí en la tierra, por honrar su nombre hoy, mañana y siempre, y especialmente en esta iglesia, en este lugar. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Si hay cristianos aquí que estén dispuestos a pagar el precio, díganselo a Cristo en esta hora, porque para esto Dios dio esta palabra. Allí donde estás, cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo y dile: aquí estoy, Señor. Lo que tú quieras, como me lo pidas, lo que tenga que dejar, estoy listo, Señor, para hacerlo. Díselo al Señor: estoy listo, estoy dispuesto a pagar el precio, lo que sea necesario. Mi casa te necesita, mi familia te necesita, mis hijos te necesitan, mi iglesia te necesita, este mundo te necesita más que nunca hoy. Y yo sé que si pago el precio, voy a tener tu bendición. El precio no es en dinero, es con la vida rendida a sus pies, para que Él haga con nosotros lo que Él quiera. Muévete, Señor. Muévete en este lugar, Señor.